2, 1. Bienvenidos, estudiantes de la maestría de gestión hospitalaria. Estamos ya en la videoconferencia 5. En esta ocasión vamos a ver otros temas, no solo relacionados a ética, sino que también una aproximación al derecho sanitario. Un tema específico que ya en la videoconferencia anterior se mencionó y que es importante tener claridad respecto al desarrollo de temas específicos vinculados a la certeza jurídica del personal de salud y los retos que existen en El Salvador relacionados a su total cumplimiento, su posibilidad de hacerle frente a la judicialización de la salud y sobre la posibilidad de que el gerente, o sea, la jefatura de cada dependencia, no solamente tenga claro el tema, sino que también los procesos que implica la certeza jurídica para garantizar que se aplica el principio de legalidad en cada uno de los establecimientos que se encuentren a su cargo. Voy a comenzar a compartir la presentación. Siempre les voy a agradecer de que ustedes me confirmen si ya pueden ver la presentación, que en esta sesión vamos a estar desarrollando el código deontológico, el tema de la intimidad de información asistencial y el consentimiento informado, ¿verdad? ¿Me confirman si ya pueden ver la presentación? Gracias. Excelente. Muy bien. Entonces, la importancia de conocer estos temas está relacionado a lo que ya mencionábamos, a su vínculo con la ética y el derecho sanitario. Ya les he dado la bienvenida. No hay duda que se van a ir integrando más estudiantes a esta videoconferencia y lo importante de todo ello es la participación activa de parte de ustedes. Vamos a conocer los objetivos de esta sesión, posteriormente un repaso de la clase anterior y vamos a ir desarrollando también que ustedes, por favor, eh, agradezco a aquellos que ya confirmaron la asistencia para el día de mañana. Este es un espacio que se trata de innovar pues dentro del módulo, tendientes a no solo conocernos, sino que también a ir desarrollando esos vínculos profesionales que son tan importantes para la práctica diaria. Entonces esperamos ahí que continúen confirmando. Con respecto al ensayo final, ya se les envió un mensaje. Yo sí realmente ahí estoy como no preocupado, pero sí me llama la atención de que hay estudiantes como muy responsables que ya respondieron a este mensaje. Generalmente son los mismos, ¿verdad? Actualmente hay 19 estudiantes de 36 que tienen asignado el tema, ¿verdad? Entonces es el tema individual, ¿verdad? Que es donde usted se va a lucir, no solamente por sus técnicas de redacción, sino que también para ir viendo cómo ha asimilado lo que de manera compacta se le ha tratado de compartir. Entonces, si usted aún no ha enviado su terna para una de las compañeras ahora, ¿verdad? Que escribió ahora, sí ya se le asignó otro tema, porque los 3 temas que había planteado ya están asignados. Entonces el objeto es lograr cubrir con los 10 grandes líneas de investigación que están planteados como retos para el gerente en salud. Entonces los que ya escribieron, por supuesto, ya se les respondió y ya tienen su tema asignado. Los que aún no hayan respondido, los invito a que en el transcurso del fin de semana lo hagan, ¿verdad? Espero no sean los mismos que me escribieron, que son los que están conectados, ¿verdad? Porque son 17 los conectados y son exactamente 19 los que ya tienen el tema. Entonces, por favor, avisen a sus compañeros, ¿verdad? A la hora de la calificación, no tiene que significar un aspecto de estrés, sino que de compartir, ¿verdad? Que es lo que planteamos. El día de mañana vamos a estar también distribuyendo el libro, ¿verdad? Para aquellos que lo han solicitado. Si hay alguien que por justa razón no va a poder llegar, no hay problema, ¿verdad? Pero si puede enviar a alguien a recoger su libro, sería lo ideal.
¿verdad? Entonces, coordínense ahí con sus compañeros, que es más fácil, ¿verdad? Aquellos que no pueden asistir, pero los que asistan no se van a arrepentir de ese espacio, no solo para, me imagino que ustedes ya han tenido otras reuniones presenciales con sus compañeros de maestría, pero si no, va a ser un buen espacio para compartir, ¿verdad? Y ustedes ya están en el último módulo, ¿verdad? Entonces es importante conocerse de manera personal, más allá de lo virtual. Mencionarles que se había tramitado el aula 422, que a mi criterio llenaba más los requisitos para el número de asistentes, pero nuestra querida universidad gestionó y confirmó el Auditorium 2. Entonces vamos a pedir estar lo más cerca posible para generar un espacio de confianza, ¿verdad? El Auditorium 2 es con una capacidad de más de 150 personas, creo. Entonces, no se espera ese número, ¿verdad? Por favor, ustedes asistan y nos vamos a sentar a un lado, ¿verdad? Para ir generando ese aspecto de cercanía y de intercambio, porque ahí lo que vamos a tratar es que a partir de su experiencia, de su ámbito profesional donde se encuentre, logremos enriquecer la participación y el enfoque, no solamente de las políticas públicas, que era en un inicio lo que habíamos quedado, sino que también a la luz de sus participaciones, es importante que el gerente en salud tenga claro lo que implican los diferentes expresiones de participación ciudadana y los diferentes espacios donde se desenvuelven, porque el no tenerlos claros conceptualmente puede ocasionar errores elementales, el no saber distinguir un espacio eh, intrasectorial de un espacio intersectorial, cuando estamos hablando de una reunión interinstitucional, son aspectos que pretendemos dejar claros en la conferencia de mañana. Entonces vamos a ver política y lo vamos a ir, políticas públicas, y vamos a ir relacionándolo con el tema de los espacios de participación ciudadana, que son de interés para el gerente en salud, ¿verdad? Entonces, es muy grato pues que ustedes podamos compartir el día de mañana. Vamos a tratar de que si abren el aula 422, trasladarnos del Auditorium 2, está a la par el aula, ¿verdad? Es más pequeña, más acogedora, ¿verdad? Y poder ahí hacer la presentación. Porque en el gran auditorio, sí, hasta se tiene que elevar más la voz y no es lo mismo, sin embargo, lo vamos a aprovechar, ¿verdad? Eh, es importante mencionarles pues que pretendemos ir cumpliendo con los diferentes objetivos que en cada una de las sesiones nos está demandando, y para este caso tenemos 6 objetivos y esperamos que al finalizar esta videoconferencia los tenga claros, ¿verdad? Y si no es así, lo continuamos en el foro semanal. El código deontológico es uno de los aspectos que es importante desde el abordaje ético del campo de la ética, tener claro que hay una serie de conceptos que son necesarios darles un nivel de abordaje para que haya una claridad al momento de desarrollarlo. Deontología es la ciencia que trata de los deberes y las normas éticas, en especial si es concerniente al profesional de una área determinada. Entonces, estamos hablando cómo hay un conjunto de deberes y de normas éticas por aplicar en la práctica profesional, que es la deontología como ciencia la encargada de estudiarlo. Vamos a entender como códigos deontológicos al conjunto de normas y deberes dirigidos hacia un colectivo profesional específico para guiar el ejercicio de su profesión desde una perspectiva ética. Esto conlleva entonces un seguimiento bastante importante de cara a que cada profesional debe de tener claro cuál es su respectivo código deontológico. En algunas ocasiones
Los códigos deontológicos son conocidos como las normas éticas profesionales. Así, por ejemplo, para el caso del código deontológico de enfermería, ¿verdad? Este permite que sea un conjunto de deberes, derechos, normas éticas y morales que se debe conocer el profesional de enfermería que las aplica a su práctica diaria. He tenido como un mayor conocimiento de que este tema, tal cual de la ética, en algunos establecimientos vinculados a temas religiosos, que ya lo habíamos mencionado en la videoconferencia anterior, pero es enfermería quien más lo trata, ¿verdad? Entonces, los retos están planteados para que el gerente en salud de manera transversal pueda posicionar este tema en el ambiente administrativo que esté a su cargo. Entonces, para tener claridad del concepto del código deontológico, debemos de saber que es un documento que recoge un conjunto más o menos amplio de criterios, normas y valores que formulan y asumen quienes llevan a cabo una determinada actividad profesional. En el ámbito de salud es una gran importancia el proyectar un nivel de conocimiento del código deontológico de tal forma que cualquier cuestionamiento, que cualquier proceso de abordaje político nacional o regional, de abordaje de la judicialización de la salud, le sea más difícil enraizarse, porque los códigos deontológicos, el conocerlos, el aplicarlos, se ocupan de los aspectos más sustanciales y fundamentales del ejercicio de la profesión que regulan, de tal suerte de contar con aquellos criterios socialmente aceptados y que están categorizados como buenas prácticas para el desarrollo de la actividad profesional, principalmente en el ámbito sanitario. Es así que las normas dictadas en el código deontológico son previamente pactadas y aprobadas de manera en común y unánime por todos los miembros de la profesión donde se elaboran. Si estos ya se encuentran elaborados, es importante irlos adecuando, por ejemplo, a la nueva realidad virtual, a la nueva realidad que en el país se posicionó con mayor fuerza a partir del impacto de la pandemia de COVID-19. Estos códigos deontológicos recogen esta realidad, por ejemplo, los aspectos éticos que le implica a un profesional de la salud estos espacios virtuales. Entonces, se puede aprovechar estos escenarios emergentes para desarrollar procesos de actualización y que esa actualización también sirva para dar a conocer el documento en sí. Son, por tanto, pautas de conductas a seguir que tienen por objeto el cumplir con un adecuado trabajo y ayudar a que el conjunto de la sociedad que solicita los servicios de la profesión obtengan plena satisfacción ante la buena ejecución de su labor. No solamente se trata de hacer bien, sino que de dar a creer ante la sociedad. Y esto implica, pues, un reforzamiento permanente de carácter positivo para garantizar que hay un nivel de apropiación del personal a nuestro cargo, pero también se proyecta hacia la sociedad, hacia los pacientes, hacia los usuarios, hacia los clientes que están haciendo uso de la prestación de los servicios de salud en el establecimiento que esté a su cargo. Para velar por el adecuado cumplimiento del código deontológico de las distintas profesiones, a nivel mundial se le delega a las diferentes asociaciones o colegios profesionales. Corporaciones de derecho público que custodian y son los paladines para poder impulsar estas normas
comúnmente aceptadas por el conjunto de personas que conforman cada sector. Para el caso de El Salvador, estamos hablando pues que existen una realidad dual. Fíjense que en el país, a diferencia de otras realidades a nivel regional, los códigos deontológicos son impulsados, tienen dos orígenes, ¿verdad? Un origen es por instancias estatales propiamente, ya sean del ámbito regulatorio, y otras por propiamente asociaciones o gremiales profesionales. Para el caso del ejemplo de códigos deontológicos que surgen a partir de instancias estatales, se encuentran dos grandes ejemplos en el país. Uno de ellos es el Código de Ética de Enfermería de El Salvador, donde se fue, digamos, se puso en vigencia a partir del año 2013 y hubo una actualización a mi criterio adecuada, como debe de ser, en el 2020 y estaba a cargo de la Junta de Vigilancia de la Profesión de Enfermería, que es una de las instancias que forman parte del Consejo Superior de Salud Pública y que, como ya sabemos, tiene un nivel de elección a partir de del voto democrático de todo el sector de enfermería. En este caso se ubican principalmente las licenciadas y las técnicas, sino este sector que me corrija. Enfermería, tenemos muchas enfermeras en esta maestría. De igual forma, el otro ejemplo es la profesión de psicología, que cuenta con un código de ética promulgado por la Junta de Vigilancia de Vigilancia de la Profesión de Psicología. Entonces, esos dos ejemplos se pueden considerar en El Salvador que los respectivos códigos deontológicos tienen un origen a partir de una instancia estatal. ¿Cuál es esa instancia estatal? La Junta de Vigilancia Profesional respectiva. Pero también hay un nivel de ejemplos donde existen códigos deontológicos y para el caso del ámbito de las profesiones de medicina, donde el colegio médico fue el que promulgó el código de ética y de odontología médica y que es importante conocerlo para ver qué tipo de corriente y abordaje se tiene sobre las normas morales y el abordaje desde la perspectiva de acciones socialmente aceptables que recoge este código de ética y de deontología médica. Tanto los códigos de ética o códigos deontológicos que son originarios de instancias estatales y gremiales no pueden aplicar sanciones por su incumplimiento, solamente el llamado ético profesional a su cumplimiento, ¿verdad? Aquí estamos ante la honorabilidad y ante la palabra empeñada, que implica un nivel de exigencia moral, su aplicación y su cumplimiento. Sin embargo, algunas resoluciones sancionatorias impuestas por las respectivas juntas de vigilancia profesional hacen mención a los respectivos códigos de ética para fundamentar la sanción que se le está aplicando a determinado profesional ante un procedimiento. No sé si tienen alguna pregunta respecto a los códigos deontológicos, respecto a los códigos de ética. No sé si ustedes tienen alguna experiencia que hayan participado en estos procesos de actualización, en estos procesos de seguimiento. Escucho comentarios. ¿O es un tema totalmente nuevo para ustedes y desconocedor? Me gustaría escuchar sus comentarios.
Vamos a iniciar con las enfermeras. ¿Alguna enfermera que quiera participar respecto a cómo abordan el aspecto ético desde su profesión y si tiene conocimiento del documento de las normas éticas de enfermería de El Salvador? Adelante, por favor. ¿Alguna enfermera de las que participan en este? Fíjese, soy Brenda Lee. Adelante, Brenda Lee. Yo me recuerdo, pero en este momento así estaba buscando en mis archivos porque creí tenerlo. ¿Sí? Pero sí, en el LIS hay uno, pero solo medio recuerdo que tiene como los principios éticos que debe una enfermera, los valores morales, los deberes de los profesionales de enfermería, pero no me acuerdo bien, y los deberes de los profesionales también que ejercen la docencia allí mismo. Y hay creo que disposiciones generales, pero no me recuerdo bien. Lo seguiré buscando y si lo encuentro, vuelvo a participar. Gracias, Brenda Lee. Va a ser también una de las líneas de discusión en el foro semanal. Ciertamente, como Brenda Lee López nos estaba planteando, es en el ámbito que tengo yo mayor conocimiento, ¿verdad? De enfermería, donde hay como una mayor preocupación por posicionar el tema. En los últimos años, principalmente después de la pandemia, yo ya no he visto un esfuerzo tan sostenido como para desarrollar, por ejemplo, conferencias o eventos relacionados no solo al Día de la Enfermera salvadoreña, sino que también internacional, vinculados al cumplimiento de las normas éticas, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que ustedes como jefaturas tengan este tema en cuenta, porque es uno de los aspectos diferenciadores para cohesionar al equipo de trabajo y proyectarlo hacia nuevos escenarios de cumplimiento de normas a partir de el enfoque colaborativo de todo el personal involucrado. ¿Algún otro comentario? Adelante, por favor, Zulma Beatriz. Sí, bueno, en el hospital de Hilo Vasco realmente no existe algo así como que sea específico, digamos, del hospital de Hilo Vasco, un código de ética para las enfermeras, así que sea, sino que se rige por los que ya están establecidos, el que ya está establecido. Solo que ahora que lo han actualizado, a nosotros nos lo dieron a conocer, pero igual no es algo así como que ya esté fijo, dicen, sino que siguen dándole modificaciones al documento. Es por eso que un día nos dicen una cosa y al otro día nos dicen otra. Entonces, pero mayormente, siempre que nos hacen una entrevista o tenemos que hacer una, se rigen por el código de ética. Muy bien, con lo que ha mencionado Zulma Valladares, es importante el comentario. Ustedes deben de lograr identificar quién promulga el documento de código de ética que los pongan a estudiar, ¿verdad? No va a existir un código de ética por cada establecimiento, sino que deben de irse aplicando conforme, no, así lo planteó Zulma y así es, conforme a los códigos de ética que por cada una de las profesiones se apliquen a lo que nos corresponde, a las enfermeras, a los médicos, anestesistas y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, lo que sí ustedes deben de tener claro, que existe un código de ética del MinSal, ¿verdad? Que es aplicable para todas las instituciones del Ministerio de Salud, pero ese documento es un instrumento técnico jurídico de aplicación obligatoria, pero los códigos de ética de odontológicos que ahora estamos mencionando
son aplicables por cada profesión. Y en el país son promulgados, aprobados, ya sea por la Junta de Vigilancia de la profesión respectiva o por las organizaciones gremiales. Yo tengo conocimiento, por ejemplo, que cuando hubo la actualización, los códigos deontológicos también son llamados normas éticas. Cuando hubo la actualización de las normas éticas de enfermería, no solamente participó en la Junta de Vigilancia de la Profesión de Enfermería, sino que también la Asociación Nacional de Enfermeras, ANES, hay un sindicato de enfermeras que también participó y otros actores vinculados a enfermería para actualizar ese documento. Pero estamos hablando antes de la pandemia, ¿verdad? Entonces, sí, ustedes deben estar pendientes de todos estos procesos de actualización. Adelante, Rosa Miriam Figueroa. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo lastimosamente me acabo de incorporar, recién llego, pero he estado escuchando parte de lo que usted decía de los códigos deontológicos. Precisamente, enfermería tiene un código deontológico, que el 21 de abril del 2021, la Junta de Vigilancia se actualizó ese código deontológico, se revisaron todos los artículos, ¿verdad? Todo el sistema articulado que tenía el código anterior y se renovó. Parte de eso, pues, es lo que decía la licenciada Brenda Lee, ¿verdad? Que se había incorporado, pero sí hay un código de ética y así como usted lo menciona, es por gremio, no es por institución, ¿verdad? Y aquí en este caso, pues, la Junta de Vigilancia, en ese entonces mi persona también participó en eso, presentamos a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Porque tiene que ser también aprobado a través del Consejo, el Ministerio de Salud y, como usted decía, todos los entes que participan en estos tipos de documentos por ser legales, ¿verdad? Entonces, para la aplicación a nivel nacional, ¿verdad? A nivel del gremio. Pero sí existe y se ha dado a conocer en algunos establecimientos. Entiendo yo que todavía falta, ¿verdad? Darlo a conocer, socializarlo, porque sí ya está aprobado. Y pues, así como usted lo menciona, ¿verdad? Es basado en lo que es cada gremio, no por establecimiento de salud. Eso sí, quizás hay que tenerlo claro, ¿verdad? Porque algunos profesionales aún todavía no están actualizados en este tipo de información. Y es bien importante que a través de la gerencia, a través de las jefaturas, esto sea como un sistema articulado, ¿verdad? De cada establecimiento para darlo a conocer. Es muy importante, y así como usted lo menciona. Gracias. Entonces, aunque hay documentos que tengan el mismo nombre, ustedes como gerentes deben de saber identificar quién los originó, quién los aprobó, ¿verdad? Porque el código de ética del MinSal tiene casi el mismo nombre que el código deontológico de enfermería, pero tienen orígenes diferentes, ¿verdad? Entonces, esa capacidad para identificar la ubicación y la trascendencia de cada documento es lo que pretendemos darles a ustedes en el desarrollo de este módulo. En algunas ocasiones cuesta, ¿verdad? Porque este no es de un ámbito diario estar en esto, ni se ha tenido, por ejemplo, el privilegio que tuvo Rosa Miriam de poder participar en un proceso de actualización, que ya dijimos, lo ideal es que estos documentos duren vigentes entre 3 a 5 años y después es necesario volverlos a actualizar. Es un proceso permanente con el objeto que siempre reflejen la realidad en el cual nos desenvolvemos. Muy bien, entonces ahora vamos a desarrollar otro tema vinculado a la intimidad y al secreto profesional en el ámbito sanitario. La intimidad y la confidencialidad son derechos fundamentales cuyo objetivo es garantizar en la esfera de la intimidad de las personas frente a las acciones y el conocimiento de los demás. Ambos derechos se complementan con el derecho a la protección de datos. El hecho de que una persona se encuentre enferma ya no solamente le afecta su salud, su chispa de vida, sino que también dentro del proceso de recuperación de su salud debe revelar datos o aspectos que forman parte de su intimidad. No significa que esté renunciando a ella, sino que lo revela esperando que esos datos
personales de su esfera de intimidad sean resguardados y que se aplique todas las acciones tendientes a garantizar la intimidad y la confidencialidad de los datos. En el ámbito sanitario, la protección de la intimidad en sus distintas manifestaciones comprende el respeto a la intimidad corporal, ¿verdad? De forma que en todo tipo de exploración, cuidados e incluso actividades de higiene, se respete al máximo posible la intimidad corporal de los pacientes. Aspectos elementales como para pedirle permiso, como para explicarle, porque hay personas que se asustan pues al solo ver el personal en el ámbito sanitario, le genera temor. Entonces, esa posibilidad de generar un ambiente de confianza a partir del respeto de la intimidad es un puente ideal para garantizar una buena relación personal de salud, paciente, médico-paciente. El derecho a limitar la grabación y difusión de imágenes mediante fotografías, videos y otros medios que permitan la identificación del paciente como destinatario de atenciones sanitarias. En la actualidad hay muchos, hasta redes institucionales que están entrevistando a personas que han sido operadas o que van a ser operadas o a sus familiares, y eso por ley no se puede realizar, ¿verdad? Entonces es necesario orientar hasta las profesionales de comunicaciones del ámbito que están en las instituciones de salud para que no incumplan con ese aspecto protegido por ley, ¿verdad? Pero a veces aquí vemos cada cosa en nuestro país que realmente se requiere mucho conocimiento del derecho sanitario y de legislación en salud, no solamente del personal directamente involucrado, sino que también de aquellas otras profesiones vinculadas a la salud para que no se incumplan. De igual manera, el derecho al acompañamiento. Todos los pacientes tienen derecho a ser acompañados por al menos un familiar o persona de su confianza, salvo en las circunstancias clínicas que lo desaconsejan, ¿verdad? No va a haber un acompañante en la UCI, en la UCIN, ¿verdad? Porque son incompatibles, ¿verdad? Con la prestación de los servicios de salud conforme a criterios médicos. El derecho a la confidencialidad de los datos personales, datos de salud y en especial datos genéticos o de opción sexual. Los profesionales tienen la obligación de guardar el debido secreto y de no revelar los datos sin su consentimiento. Además, los centros sanitarios tienen la obligación de adoptar las medidas oportunas para garantizar ese derecho. Y es así que en el artículo 37 del Código de Salud te plantea el secreto profesional como el deber que nace de la esencia misma de la profesión. Al profesional de la salud se le exige el secreto por el cual deben de mantener confidencialidad cuando vean, oigan o descubran en el ejercicio de la profesión, a partir del interés público, la seguridad de los enfermos, la honra de la familia y la respetabilidad del profesional. Miren la trascendencia de todos los ámbitos que se mencionan de manera expresa en el Código de Salud, vinculados a la intimidad. El secreto profesional lo aborda el artículo 38 del Código de Salud y se recibe bajo dos formas. El secreto explícito formal, textualmente confiado por el paciente al profesional de salud, y el secreto implícito, que resulta de las relaciones del paciente con el profesional. Aquí no se trata que se va a tener que estar recordando todos aquellos puntos que requiere secreto profesional, sino que se debe partir de la totalidad del abordaje sanitario, tanto en forma explícita como implícita. El secreto profesional, por tanto, se plantea como inviolable.
salvo en el caso que mantenerlo vulnere las leyes vigentes o se tenga que revelar en un peritaje o para notificar enfermedades infectocontagiosas ante las autoridades de salud para que tomen las medidas de control epidemiológico de manera oportuna. Pero en términos generales, el secreto profesional es inviolable. Y acá vamos a ver otro tema relacionado, que es el consentimiento informado. Aquí voy a pedir la importancia que nos planteó un compañero de ustedes sobre una realidad en el país vinculada a el proceso de judicialización de la salud. En su momento le voy a pedir que participe. Y es aquí donde se plantea que el consentimiento informado es un procedimiento de orientación al paciente o sus responsables legales, tendiente a que comprendan los procedimientos médicos o quirúrgicos en el cual serán sometidos. El consentimiento informado permite entonces aportar a la construcción del propio criterio del paciente. Aquí, aquel escenario donde solamente se espera de que la respuesta sea afirmativa por parte del personal de salud se debe desechar. El paciente puede negarse a un procedimiento que se le ofrezca partiendo del criterio que ha construido a partir de la información que se le ha proporcionado de manera entendible, aplicable al nivel cultural y aplicable a la realidad específica del paciente y su pronóstico de vida respecto a la balanza entre costo y beneficio que implique un abordaje, una intervención sanitaria. Y esto incluye también no solo al paciente, sino que en algunos casos a los responsables, para que comprendan los riesgos y beneficios relacionados a tomar la decisión de someterse o no a un tratamiento. Adelante, doctor Rodríguez. Hola, buenas noches. Buenas noches. De las dos ideas que venimos tomando, uno secreto profesional y el consentimiento informado, y retomando el tema previo de ética, ¿qué tal si nos llega una menor de edad que desea ponerse en planificación familiar? La pareja es un mayor de edad, eso es estupor por definición, pero ella quiere usar un método anticonceptivo. Entonces, tengo desde el punto de vista ético, tengo que resguardar esa información, pero eso es un delito. Y en ese caso, aplicaría que me firme un consentimiento informado de un método de planificación, o tengo que denunciar eso porque eso es penado por la ley. Ahí ya vamos sumando tres conceptos que venimos arrastrando, porque éticamente tengo que resguardar esa información, pues, pero si llega una chica de 16 años con su pareja de 30, por decirle algo, y me dice, vaya, la pareja me dice, quiero que planifique, eso es penado por la ley. Entonces, ¿sí? ¿Cómo podemos actuar en ese aspecto para no, o sea, tratando de ser como un equilibrio de todo lo valorado hasta el momento en la clase? Muy bien, en primer momento partamos que el secreto profesional, una de las excepciones son aquellos casos que vulneren la ley. El personal de salud entonces no está obligado a mantener el secreto profesional con una regla inviolable cuando hay vulneración de las leyes vigentes en el país. Es en primer momento. Por segundo momento, hacer ver que en la actualidad está la ley Crecer Juntos. Esta ley te plantea el derecho a los adolescentes para utilizar métodos de planificación familiar. Sin embargo, en el proceso de formación de ley hubo manifestaciones de sectores conservadores y en el inciso segundo se planteó que los padres, madre o encargados debe de estar conocedor sobre este procedimiento y que y será quien determine. Entonces, dentro del ámbito legal, el derecho de la niñez y de la adolescencia tiene una supremacía respecto a el poder decidir aspectos relacionados a su cuerpo. ¿Cómo se aplica de manera concreta?
si una adolescente se acerca a un establecimiento de salud a solicitar un método de planificación familiar, el personal de salud debe de prestarle los servicios. En este caso, conforme a la ley Crecer Juntos. Si a los 15, 10 días o al día siguiente llega el padre, madre o encargado a oponerse a la decisión del niño, niña o adolescente de planificar, no es una competencia del personal de salud el poder determinar si se lo aplica o no. Por tanto, debe de referir el caso hacia la Junta de Protección que ya de la niñez y de la adolescencia, que ya vienen funcionando desde la aprobación de la LEPINA, que es el antecedente de la ley Crecer Juntos. Entonces, aquí hemos abordado el aspecto de la relación adolescente con planificación familiar y le hemos dado un nivel de abordaje desde la perspectiva legal y de la perspectiva del secreto profesional. Pero ahora el doctor Rodríguez nos plantea de que es un mayor de edad quien lleva a planificar a la adolescente. En este caso, se requiere dar aviso con uno de los tipos de abordaje de violencia sexual que están planteados en los lineamientos técnicos de la atención de la violencia sexual. Y como ciertamente lo plantea, en ese caso es un aspecto contrario a la ley y debe de proceder las instancias pertinentes. En ese caso, la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil. No sé si contesto. Sí, gracias. Creo que eso es lo que permite el conocimiento pleno de todo esto, ¿no? Porque creo que eso es lo que tendríamos que, como gerentes, tener en cuenta. Por lo menos, si no me voy a saber el 100% de los artículos, por lo menos ver lo que aplica en cada cosa, porque la decisión, la toma de decisiones en ese momento, incluso uno puede disrumpir la ley. O sea, por no meterse en líos con la pareja de la paciente, del caso hipotético, uno se hace cómplice y ahora los medios y las leyes no nos van a perdonar nada. Pero sí, muy bien, gracias por la explicación. Muy bien, adelante David Alexander. Sí, buenas noches, maestro. Yo quería poner un ejemplo con respecto al Código de Salud, especialmente la parte donde se tocó que es la honra de la familia. Muchas veces nosotros como médicos, ya sea una consulta médica privada o pública, trabajando en el Ministerio de Salud, el Seguro o cualquier institución, se da el caso que a veces tenemos pacientes, puede ser ambos sexos, masculino o femenino, con alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, al ser examinado este paciente, y si la esposa está afuera de la consulta médica, pues ellos nos dicen de que no les contemos de la enfermedad que ellos están presentando, porque eso les puede generar separación, cualquier tipo de problema de tipo familiar, o viceversa también. Si es la mujer que entra y uno examina y se da cuenta que es una enfermedad de transmisión sexual, nos pide que guardemos ese silencio para evitar que el esposo se dé cuenta. Entonces prácticamente nos pone entre la espada y pared. Porque si llega a entrar el paciente posterior a ser evaluado, ahí a veces uno de médico pues dice, les tengo que decir, lo ideal es decirle, ¿verdad? Pero también yo creo que la mayoría nos hemos topado en que a veces nos tenemos que solamente orientar al paciente, decirle qué es lo que tiene, cómo lo adquirió, que es una enfermedad de transmisión sexual, y no sé si de parte de este paciente es el responsable también de decirle a su esposa, ya que la solución sea separarse o ver cómo lo solucionan, ya sería algo cuestión de la familia, pero a veces nos ponen entre la espada y la pared porque sabemos que son situaciones, enfermedades delicadas que puede generar un divorcio, puede generar un conflicto entre la pareja. Es importante esa relación de honorabilidad familiar que plantea el Código de Salud y el abordaje concreto a las infecciones de transmisión sexual. Para ello, nosotros debemos de tener claro cuáles son los instrumentos técnicos jurídicos que nos orientan el abordaje de este tipo de enfermedades. Ustedes tienen que recordar que hay una norma de atención integral a las infecciones de transmisión sexual y que hay unos lineamientos técnicos para la atención integral de las infecciones de transmisión sexual, donde nos plantean que una vez diagnosticado el paciente con una enfermedad de transmisión sexual,
no solamente debemos de generar un nivel de conciencia para que notifique a todas las parejas sexuales que haya tenido, dependiendo del tipo de enfermedad que tenga, ¿verdad? Por el periodo de incubación de la sífilis, gonorrea o herpes genital, etcétera. Y para el caso del VIH, hay una ley vigente donde sí nos plantea la obligatoriedad de notificar a la pareja y se da el procedimiento claro que se le da la oportunidad al paciente para que notifique a su pareja y se le cita para la siguiente consulta médica en una semana, con el objeto de determinar si hay una adherencia al tratamiento, como también el uso de preservativos, tanto masculino o femenino. Por tanto, nuestro enfoque de cara a las infecciones de transmisión sexual tiene un gran componente de los instrumentos técnicos jurídicos vigentes y de la ley de VIH vigente. Pero de igual forma, tenemos la obligación epidemiológica de cortar con el canal de transmisión, con mayor énfasis si es VIH. Estamos obligados a notificar a la pareja. Si en el siguiente control lo plantean los instrumentos técnicos jurídicos, la pareja no ha notificado a su pareja sexual, es una obligación epidemiológica citar a estos pacientes para darles el diagnóstico. Pero ya se le ha dado la oportunidad al paciente de solventar esa situación que es bien difícil y que implica en muchas ocasiones la separación de parejas o la finalización de un contrato matrimonial o relaciones de varios años. Por tanto, el gran reto que tenemos de profundizar en los instrumentos técnicos jurídicos vigentes para poder hacer cumplir lo que mandata el abordaje de los instrumentos de las infecciones de transmisión sexual y respetando los procedimientos vinculados al secreto profesional y a la confidencialidad. No sé si respondo con eso, Cupido, o me fui muy... Sí, está bien, maestro. Sí, igual el tratamiento tiene que ser en pareja porque si no lo está reinfectando. Como actualmente hoy todo el mundo sabe que aunque sea en cualquier edad, si uno escribe el diagnóstico, pues la pareja siempre va a buscar en las redes, va a buscar en las diferentes literaturas y rápido sabe, no tan fácil, o simplemente si uno deja un medicamento, un antibiótico a la pareja, pues la esposa tiene esa curiosidad, se mete a buscar internet y va a ver para qué se utiliza el medicamento. Prácticamente ahí se va a dar cuenta. En todo caso, la obligación como personal de salud tratante es darle la cita en una semana para seguimiento, para determinar si ha podido comunicarse con los contactos, en el caso de las infecciones de transmisión sexual. Adelante nuevamente, doctor Rodríguez. Dice que de la primera clase le mentiría si le digo, le cito el artículo, pero cuando estábamos discutiendo la Constitución y veíamos la parte de derecho sanitario, es una, o sea, nosotros tenemos que respetar el derecho, el Estado demanda que respetemos el derecho, pero el paciente, la pareja de ese caso hipotético, también tiene hecho que se le preserve su salud. ¿Sí? Y no podríamos comprometer, por decir algo, el hombre en la relación llega con VIH y su pareja no lo sabe. Entonces, el Estado demanda que nosotros protejamos el derecho de salud de la pareja del infectado. ¿Sí? Tenemos que preservar esa salud. Entonces, ahí tenemos que interaccionar porque no solo vemos el Código de Salud, sino que la Constitución nos demanda hacerlo. Entonces, por eso es reporte obligatorio. Incluso en la misma Constitución dice que si es una enfermedad infectocontagiosa, está obligado tanto el que está infectado de no preservar la infección. Entonces ahí creo que la concientización de la primera aproximación con el paciente es muy importante, porque si él no quiere, no es que lo vamos a obligar, porque tenemos que respetar eso, ¿verdad? Pero sería explicarle que también es un derecho como él de respetar la salud de su pareja en ese momento. Y se le cita junto con la pareja en una semana. Si no llega o llega y dice que no le ha dicho, se le notifica que se le va a dar a conocer a la pareja, ¿verdad? Y eso está contemplado en la ley y en el reglamento y en las guías de atención a las personas con VIH. Y ya está claro dentro del abordaje de la documentación legal de atención a este tipo de infección de transmisión sexual. Y ahí usted no va a estar incumpliendo el aspecto del secreto profesional.
Ahora íbamos con el consentimiento informado, que es un proceso, ¿verdad? Generalmente desde el enfoque de la judicialización se hace creer de que es solamente el papel firmado, ¿verdad? El consentimiento informado permite tomar la decisión al paciente, ¿verdad? Entonces aquí ya les voy a plantear el reto para los gerentes, ¿verdad? Porque en la práctica ustedes me van a comentar cómo se hace la obtención de la firma del paciente para el consentimiento informado de sustitución, porque debe de contener la información conforme y previamente detallada por el personal de salud de manera veraz y actualizada del procedimiento a desarrollar. Y fíjense que acá debemos de tener el gran cuidado de no cometer analogías. En algunas ocasiones hay colegas, hay personal de salud que por simplificar las cosas le dicen, usted tiene gusanos en el cerebro. Las personas se imaginan en la práctica gusanos, ¿verdad? No cisticercosis. Entonces, ¿cómo el ser lo suficientemente claro, pero sin utilizar analogías que causen, en lugar de apoyar y de fundamentar el diagnóstico, la persona vaya a quedar traumada por el tipo de analogía que usted ha utilizado y que se encuentra dentro del organismo de la persona? El perfeccionamiento del consentimiento informado como acto jurídico comprobable a partir de un formato que cumple con las formalidades de la ley, parte de la firma respectiva de los pacientes o de los representantes. Debe de existir, por tanto, la claridad del consentimiento informado va más allá de un documento firmado por el paciente, ¿verdad? Hubo un compañero de ustedes que nos planteó que en unos procedimientos propios de la judicialización de la salud, el consentimiento informado no tenía ningún valor porque en la práctica el operador de justicia siempre condenaba al personal de salud, ¿verdad? Entonces acá se debe de tener la capacidad de afrontar la judicialización a partir de la doctrina que te plantea el consentimiento informado. Si se piensa que solamente con presentar el documento firmado se va a cumplir con el aspecto doctrinal del consentimiento informado, es quedarse limitados y puede significar un flanco de ataque para el personal de salud. Lamentablemente, yo les quiero mencionar que estamos a ese nivel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el consentimiento informado en algunas instituciones, y por favor, voy a agradecer si ustedes me desmienten, ¿verdad? Yo quisiera que me desmintieran, porque en la práctica implica que el paciente firme y en algunas ocasiones ya cuando va camino al quirófano, ¿verdad? Y eso desmerita todo el proceso que tiene que significar una entrevista de aclaración de puntos en un escenario tranquilo, en un escenario donde el paciente pueda hacer preguntas, donde las familiares puedan hacer preguntas y donde se llegue a una conclusión que se formaliza a partir de la firma de un documento escrito. Por tanto, el documento escrito por sí solo no va a salvar si no hay todos estos otros elementos coadyuvantes. Y la formalidad para expresar la voluntad del paciente de manera previa y con conocimiento de lo que se somete debe de ser probable. O sea, debe de probarse ante terceras personas. Debe considerarse como un complemento a la adecuada relación médico-paciente, pues permite fortalecer el espacio de comunicación veraz entre ambas partes, previo al procedimiento a desarrollar. Fíjense que aquí en el país se dan unas circunstancias tan inverosímiles que, por ejemplo, tenía un colega nefrólogo
que lo estaba demandando un paciente porque decía que él lo había intervenido. Y este colega nunca había tenido ese paciente. Eso implica que el paciente ni siquiera conocía al médico que le había hecho el procedimiento. Entonces, el colega fue ante el paciente en un hospital privado y le dijo, mire, ¿por qué anda diciendo que yo lo he tratado? Si no he sido yo. No, ¿cómo no? Usted era doctor. Y el colega de suerte es súper calmado y logró comprobar que él nada que ver. Entonces iba pasando el colega y el paciente dijo, ese es el nefrólogo que me atendió y nada que ver, ¿vea? Entonces, ¿en contra de quién fue ese procedimiento? En contra del colega que, habiendo realizado un procedimiento, no desarrolló cómo la doctrina plantea el proceso de consentimiento informado. Hay unas reacciones. Adelante, Zulma Beatriz Valladares. Sí, maestro, con lo que hablaba del consentimiento informado, por ejemplo, aquí se da el caso a veces de que ya se le ha cumplido, por ejemplo, están en la observación o hay que cumplirles medicamentos, hasta que ya se les ha hecho todo el proceso, vienen y entregan la hojita del consentimiento informado los médicos, entonces hasta después hay que sacarle la firma y uno se queda con lo que ya se le cumplió y lo otro es eso, ¿verdad? Que siempre le dicen a enfermería, sáquele la firma al paciente cuando él es el que ha afirmado que lo va a pasar a la observación o que le van a hacer procedimientos y que da a entender de que él le ha explicado todo. Y al final, enfermería es el que termina explicándole todo al paciente y a veces hay cosas que quizás ellos lo podrían explicar mejor en, con el conocimiento que ellos tienen. Y casi siempre se da eso, o a veces lo que usted decía, ¿verdad? De que cuando ya están hasta ya preparados, ya listos, es más, ya casi a la puerta de entrar al quirófano, le piden la firma de que lo van a operar. Entonces, imagínense ustedes si este documento firmado se presenta ante un proceso judicial, en lugar de favorecer o va a afectar a los colegas involucrados. Si se logra comprobar, por ejemplo, que en recuperación fue que firmó el consentimiento informado el paciente. Entonces, ese nivel de apropiación de los procesos es que nos debe de servir para hacer frente a la judicialización. De lo contrario, vamos a tener consentimientos informados que no tienen el requisito formal y son papel mojado. Adelante, Leandro Rodríguez. Bueno, gracias. Dos preguntas con consentimiento informado. Uno, ¿cómo actuar con el consentimiento informado en emergencia? Porque ante una emergencia es muy difícil predecir qué va a pasar y no tenemos tiempo de estar dando muchas explicaciones dependiendo del tipo de si urgencia o emergencia. Y dos, ¿qué pasa si se hace un procedimiento pero surge alguna complicación esperada que nos obliga a hacer otra cosa extra? Por decirle algo, entró un paciente con sala de operaciones con un abdomen agudo con sospecha de apéndice y cuando entran era una isquemia mesentérica, por ejemplo, un caso medio sacado de los pelos, pero bueno, y tienen que quitar una porción grande de intestino y el paciente ya abierto y entró a sala para una apendicectomía y después tiene que quitar una porción de intestino porque era una isquemia mesentérica, porque en el consentimiento inicial, aunque se ha hecho todo el rigor y se va a cambiar el procedimiento, es necesario volver a consentir al familiar porque el paciente está bajo efecto de anestesia o solo se actúa. Muy bien, fíjense que esos dos puntos están planteados un poquito más adelante de la presentación. Hay casos de excepción de exigencia del consentimiento informado y en muchas ocasiones el colega desconoce los escenarios en los cuales puede hacer uso de estas excepciones, ¿verdad? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y ese aspecto también incluye la posibilidad que en la entrevista franca y ante las posibles complicaciones se le haya planteado en el momento de la entrevista. No requiere, por tanto, la firma de otro consentimiento
porque se encuentra en medio de un procedimiento quirúrgico que puede significar la muerte si no se actúa. Adelante, Carlos Alfredo Rodríguez. Buenas tardes, maestro. Para la institución donde yo trabajo, que es FUDEM, debido a todas las actualizaciones que han habido en las leyes con respecto a las demandas y los problemas y la ley de derechos y deberes de los pacientes, ellos han implementado, por ejemplo, un lugar donde se lleva el paciente, donde la institución lleva al paciente, a cada paciente, y a través de un video generado desde la sede central, se le explica el consentimiento informado tanto al paciente como al familiar. Ese video dura aproximadamente 15 minutos. Después, a través de una videollamada, la persona que está, digamos, asesorando al paciente, le pregunta cuáles son las dudas que tiene acerca de lo que se le ha explicado. Y en un segundo paso, si el caso del paciente o la cirugía del paciente es un procedimiento complicado en el cual uno espera que existan demasiadas complicaciones o que no va a quedar bien porque tiene demasiado daño el ojo, y a pesar de eso el paciente quiere operarse, pues tiene que firmar ante un abogado un escrito donde también se le vuelve a ratificar todas las complicaciones que pueden existir en ese procedimiento. Mi pregunta es, ¿considera usted que es necesario, digamos, tal vez el documento legal es un respaldo del consentimiento informado, o se puede considerar legalmente hablando que son dos firmas de lo mismo? ¿O sirve de algo, por ejemplo, firmar tanto el consentimiento informado como un documento legal en el cual al final no sé realmente qué le explicará el abogado, pero el abogado he escuchado que le está explicando todo lo que se le va a hacer y todos los efectos secundarios que puede presentar durante la cirugía y todo, pues absolutamente todo. ¿Servirá eso de algo o realmente no contribuye más que el consentimiento informado? Gracias. Interesante aporte de Carlos Alfredo Rodríguez. Y yo quiero comenzar planteando lo que dijo al inicio. ¿Por qué FUDEM desarrolló todo este proceso, Carlos? Debido a la ley de derechos y deberes de los pacientes y, por supuesto, a la demanda. A la demanda, ¿verdad? Correcto. Gracias por eso, por esa introducción. Y lo otro que decía que es importante, es el hecho de que la institución no le conviene salir a la voz popular, que decir, por ejemplo, en FUDEM se complican los pacientes. Claro, marketing social, ¿verdad? Debe mantener el prestigio, ¿verdad? Entonces, y es comprensible, pero te garantizan que haya un nivel de comprobación y de recomprobación que se ha dado este procedimiento. No se limita a la firma del documento. Es un ejemplo claro de la importancia de ver la trascendencia que implica el proceso y la relación médico-paciente. Porque ustedes más que nadie van a saber que hay pacientes que son diabéticos y quieren tomarse doble metformina y seguir comiendo pastel, gaseosa y sorbete, y creen que la medicina le va a solventar. O hay pacientes que quieren rescatar su ojo y ya no se puede, ¿verdad? Entonces, pero insisten. Pero si la operación sale mal, le echan la culpa a quien ha desarrollado la intervención quirúrgica. Por tanto, los gerentes deben de garantizar el reforzamiento de los procedimientos vinculados al consentimiento informado. Ahora vamos a la realidad de los establecimientos públicos de salud. ¿Cuál es lo concreto? Que ante un procedimiento judicial, el personal de salud se encuentra solo. Y eso impide que las decisiones gerenciales se vayan escalando o implementando en los establecimientos para evitar que este tipo de errores se vuelvan a cometer con un futuro personal que labora en su establecimiento. Esto implica, pues, la importancia que usted como gerente se identifique con evitar
que los procedimientos legales se desarrollen. Y eso es generar un escenario antes. Siempre va a haber personal que no hace caso, pero al menos han estado totalmente conocedores de los incumplimientos que han tenido y que están verdaderamente vulnerables ante un proceso de judicialización. Ahora, el establecimiento privado, en este caso FUDE, da un doble candado para garantizar que ante un procedimiento judicial no solamente ha tenido un proceso de intercambio de opinión previa e informada, sino que también tiene un documento notarial para hacerlo como prueba frente a terceros. Aquellos empleados, y es una buena práctica, valga decirle que es una buena práctica, porque para comprobarlo ante terceros necesita un notario. Los establecimientos privados. Los establecimientos públicos, no vaya a andar usted buscando un notario, porque para eso el ente rector ha homologado los formatos de consentimiento informado. Y si usted lo realiza en el formato establecido por la institución, ahí usted está pudiendo comprobarlo ante terceros. Pero si el gerente en salud ni siquiera se preocupa, ni siquiera le pone atención y ni siquiera orienta al personal a su cargo sobre la importancia que existe de cara al proceso de consentimiento informado, van a estar en un escenario de total vulnerabilidad. Adelante, Ileana Beatriz. Hola, buenas noches, doctor. Yo tenía una consulta. ¿Qué pasa cuando los pacientes se niegan a firmar el consentimiento informado o el familiar? Se encuentran renuentes, se encuentran de que se les explica, se les menciona cuáles son las complicaciones y ellos dicen, no, capaz me muero y pues, porque ya, ellos ya están bien informados en realidad, valga la redundancia, del consentimiento informado. Ellos investigan, más que todo, yo trabajo en lo privado y en lo privado ellos dicen en el tal artículo, dice esto y esto y esto, y a mí me hace valer que yo no puedo firmar el consentimiento informado. No sé ¿Cuál artículo hace valer que, cuál artículo mencionan? Fíjese que solo lo he mencionado, lo he escuchado, pero no lo Ya, he rectificado. sí, eso es lo que pasa, que fíjense que en muchas ocasiones, principalmente los abogados, y los conozco porque estoy también en ese ámbito, asustan con el petate del muerto, como decimos, ¿verdad? Pero ya a la hora de ir a ver el artículo no se aplica, ¿verdad? Con el ámbito privado, mi sugerencia es que si un paciente o sus representantes y familiares no quieren firmar el consentimiento informado, usted puede no hacer el procedimiento electivo, ¿verdad? Y no se vaya a arriesgar, porque si no, tenga seguro que va a tener una demanda posterior con ese tipo de personas. Gracias. Y haga entonces en el expediente del paciente, ponga todo el procedimiento que hizo y que el personal se negó. Ahora, hay excepciones, ¿verdad? Si en dado caso es un aspecto de vida o muerte y está relacionado a niñez y adolescencia, es su obligación dar aviso a la Junta de Protección respectiva. Fíjense que hay colegas que ni siquiera saben cuál Junta de Protección es la que está en su jurisdicción. O sea, estamos como pajaritos, ¿verdad? Que volamos y hacemos los nidos, o sea, en total naturaleza. Nosotros debemos de sabernos resguardar y principalmente si desarrollamos nuestra labor en el ámbito privado, debemos de saber que el juzgado de paz es el pertinente para el área donde estoy laborando. ¿Qué Junta de Protección de la Niñez y Adolescencia es el pertinente? ¿Qué delegación de ISDEMU es la que debo de reportar los casos de violencia? Porque ya cuando tenga enfrente un caso, en todo lo que busque en internet, generalmente hasta hay datos desactualizados. Es una buena práctica estarlos actualizando previo a que se dé un caso. Esas son las acciones previas que yo les digo del gerente en salud.
¿verdad? Que debe de ver la situación previa para que si se da el caso ya ha tenido unos adelantos en todos los ámbitos. Es un verdadero arte la gerencia aplicada a principios de calidad. No sé si contesté, Ileana Flores. Sí, sí, contestó. Eso quería consultar. Si en momento de emergencia, cuando el paciente viene ya en las últimas y el familiar no quiere firmar el consentimiento informado. Ya, eso está, lo voy a comentar un poquito más adelante, los casos de emergencia, como quedamos con el doctor Rodríguez. Si no lo respondo, me recuerdan, por favor. Vamos a ver, el siguiente es Brendalín Yamilet López. Quizás, maestro, le iba a preguntar eso en el caso de los menores, de edad, ¿verdad? Que cómo se Sí. hacía. Y solo comentar que nosotros en la institución se nos dio el caso de que había un paciente que teníamos que pasarlo a sala, pero la familiar no daba el pase a sala, pero estaba otro hijo que él sí quería que se pasara. Y en todo lo que estuvieron en esto, el paciente falleció. Pero el médico le había pedido al hijo que no quería que se pasara, que era el que estaba atrasando todo, que le firmara el por qué no quería y porque estaban esperando a la esposa, que ella es la que tenía que autorizar. Entonces, prácticamente, los que sí querían que se pasara, impusieron una demanda, pero él salió, por decirle así, librado por la firma que le sacó al que no le daba el pase. Imagínense si no hubiera dado ese cuidado, no tenga ninguna duda que el colega estaría, ¿verdad? Hasta privado de libertad, ¿verdad? Entonces son esas circunstancias de mucha, y porque se dan situaciones ahí, de allá en el terreno, bien complicadas. Adelante, Luis Fernando Martínez. Aquí estamos en un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Hay a veces algunos conceptos que ya no se utilizan, ¿verdad? Por ejemplo, no vidente ya no se utiliza, son personas ciegas. Así el sector se reconoce como ciegos, no vidente. De igual manera, menores de edad ya no se utiliza. Ahora en la actualidad se utiliza el concepto de niñez y adolescencia, o niñas, niños y adolescentes. Cuando ustedes estén en medios virtuales, no se saluda buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque el lector que está en aspectos asincrónicos, principalmente en el foro, puede hacer que usted me esté diciendo buenos días y yo lo esté leyendo en la noche. Entonces, por eso ustedes han visto que mi introducción siempre es saludos cordiales, porque aplica si usted lo lee en la madrugada, en el día y en la noche. Son aspectos que a mí me tocó aprenderlos en los ámbitos académicos y que hacen la diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, no existe el verbo accesar. Ese verbo no existe, es acceder, ¿verdad? Y desde el momento que ustedes miren a alguien y dice accesar, ya pierde puntos, ¿verdad? Y fíjense ustedes, en los medios de comunicación hay un anuncio de unas vallas publicitarias que así dicen accesar, ¿verdad? Entonces uno ya se queda, ¿verdad? El verbo correcto es acceder. Y así uno debe de ir conociendo otros aspectos porque este ámbito académico es exigente y nosotros debemos de prepararnos ante cualquier cuestionamiento académico, profesional y apoyarnos en estos ambientes de aprendizaje, ¿verdad? Había otra intervención, no sé si me fui por la tangente. Adelante, por favor. Sí, doctor, una pregunta. Bueno, Luis Fernando, adelante. Siempre con esto del consentimiento informado, que es bien controversial porque, bueno, yo estoy en un caso ahí de una demanda que la paciente tiene 8 consentimientos informados, 8 firmados por ella, firmados también de testigo la hija de la señora y en algunos la hermana de la señora. Y la señora demanda porque dice que nunca se le explicó nada de lo que se le iba a hacer. Y tiene 8 consentimientos informados firmados. A pesar de eso, el Consejo Superior siempre acepta la demanda y ese es uno de los cargos que nunca se le explicó qué se le iba a hacer, a pesar de los 8 consentimientos informados. Y por eso le decía yo que aquí no valen, pues, porque los alegatos del Consejo Superior podría haber tenido 1000, pero no es válido, pues.
O Vaya, sea, no exoneran de nada, pues. sí, vaya, pero ahí vamos a lo duro, vamos a ser abogados del diablo. Igual manera, ¿verdad? Yo, sobre el enfoque jurisprudencial de que actualmente tiene el Consejo Superior, está en congruencia con la realidad actual de nuestro país, ¿verdad? Donde el personal de salud éramos héroes en la pandemia, pero que ahora la judicialización con todo, ¿verdad? Las redes sociales con todo. Entonces, miren, o sea, voy a abrir primero un paréntesis, Luis. Si por ejemplo, llega una señora adulta mayor a un establecimiento, a la unidad de salud de San Marcos, que fue de conocimiento público, y, y el familiar graba a los colegas y los colegas van para adentro a esconderse, hombre, o sea, usted también debe de dar a creer, ¿verdad? Yo les digo, en mi práctica profesional ya han grabado, entonces yo estoy con todo atendiendo y todo, ¿verdad? Que cualquier video se caiga por sí solo porque usted está haciendo lo que le corresponde. Eso cierro paréntesis. Ahora, en este caso particular, paciente con 8 consentimientos informados. Si yo fuera la parte a favor del personal de salud, ¿qué otra prueba podría yo presentar para dejar sin efecto la argumentación del paciente? Bueno, veamos el ejemplo de Fuden. Yo le presentaría el video orientativo, yo le presentaría la lista de asistencia que asistió a la conferencia, yo le presentaría como testigos al personal de enfermería y a otro personal de psicología que participó en ese proceso. Y de igual forma presentaría al notario respectivo. Eso sí es en el ámbito privado, pero me imagino que este procedimiento es del ámbito público. Luis Fernando Martínez. Sí, es del Rosales. Entonces, con toda sinceridad, ¿hay otras posibilidades de prueba aparte del documento firmado en el Hospital Rosales? Pues como dice, tienen las notas de evolución, el CIS, ahora lo del No, CIS. no, pero estamos hablando del procedimiento de consentimiento informado, porque la argumentación central de la paciente es que no se le explicó. Y de ahí se agarra la OTD para iniciar el proceso y pasarlo a la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica. Y yo pregunto, ¿hay otro medio probatorio, aparte de los 6 documentos firmados, que garanticen que a la paciente se le dio la orientación? En el ámbito público es difícil hacerlo. Porque, o si no, coméntalo, por favor, Luis Fernando. No, dentro de los documentos que la paciente dice, porque como el caso era así, de que la hija es como que hay una cuenta en X que dice enemigos del ácido fólico, ¿verdad? Más o menos así era la hija de la señora, era necia, ella, usted le decía las cosas y ella no entendía nada, y se le explicaba y se le explicaba. Bueno, se mandó a hablar hasta la dirección, el director habló con la hija y todo. Y ella lo menciona en un papel, ¿verdad? Que ella habló con las autoridades del hospital. Y vuelve a decir, pero nadie me explicó nada, dice. No, por eso, pero vaya, es de ahí de la capacidad que tenga. Lo que pasa que todo apunta que no hay un acompañamiento de parte del departamento jurídico del Hospital Rosales para el colega que están demandando, ¿o me equivoco? Sí, como ellos no defienden a nadie, ellos solo dicen que su obligación es defender al director nada más. Entonces es ahí donde son aspectos que trascienden la realidad. Miren, si continuamos con este enfoque de la judicialización desde la perspectiva de los establecimientos privados hoy tal cual han funcionado, al sector profesional en salud lo lleva a todos los fracasos en los procedimientos judiciales. Entonces esto tiene que cambiar. Y yo espero que ustedes, cuando estén nombrados como jefes,
sean un aspecto diferencial para cambiar ese enfoque institucional. No puede ser que se deje solo a los colegas que van como mataderos al proceso de judicialización y que en la actualidad la punta de lanza la tiene el Consejo Superior, pero yo no tengo ninguna duda que también las diferentes sedes judiciales. Entonces, ante ese caso concreto, aparte de el documento tal cual, firmado 1 o 6 veces, se debe presentar otros aspectos para desarmar la argumentación de los familiares, ¿verdad? Pero si no hay otros argumentos, el documento por sí puede ser hasta cuestionado desde el ámbito de la judicialización, o sea, de aquellos que tienen mala fe en el personal de salud y lo van a sacrificar, ¿verdad? Entonces, ese es el gran reto que ustedes van a tener como gerentes, ¿verdad? Y yo vamos a ir viendo más adelante que hay establecimientos que aún teniendo el formato estandarizado de consentimiento informado, utilizan otro, ¿verdad? En el ámbito público. En el ámbito privado, ¿verdad? Hay todo un nivel de más atención y seguimiento a este proceso. Adelante, Zulma, Beatriz. Sí, maestro, con respecto a lo que decía el compañero, no sé si mi duda entra en que si una documentación que se podría presentar, por ejemplo, aquí en el Hospital de Hilo Vasco lo que hacen es que, digamos, cuando alguien quiere exigir el alta o no quiere hacerse algún procedimiento, llaman, por ejemplo, a trabajo social y depende, digamos, el nivel de como que lo ven que tiene algún problema, digamos, psicológico, llaman a la psicóloga. Entonces, esos aspectos podrían ser los que se podrían presentar en ese caso en particular. Sí, de descargo. También tenía que presentar el acta de la reunión con el director, de los puntos que abordó el director. De igual forma, los procedimientos de abordaje que tuvo otro personal de salud. Pero imagínese el personal de salud que está en el proceso, aquí que lo reciba el director, ya pasó el tiempo probatorio, ¿verdad? Entonces, por eso el abordaje debe de ser con un enfoque gerencial, ¿verdad? A ser lo suficientemente sensible que en cualquier momento esa circunstancia se puede revertir y hasta el que es gerente también se puede ir incluido si no se involucra de una manera pertinente. Pero eso implica cambiar escenarios de decisiones políticas y administrativas al interior de las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿verdad? Y tiene que también un gran enfoque de parte de las gremiales para que presionen para que esta realidad cambie. De lo contrario, vamos a seguir teniendo colegas injustamente procesados. William, Eduardo. Buenas noches, Doc. Fíjese que con respecto con el aporte del compañero Fernando, me recuerdo que cuando yo hice mi práctica de administración, yo la hice en el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana. Me recuerdo que cuando se firmaban algunos consentimientos informados, las jefes de cada servicio del hospital, ellas manejaban lo que era un libro de consejería, y en ese libro de consejería se anotaban a todos los pacientes a los cuales se les había orientado con respecto a dichos procedimientos a realizarse con el consentimiento informado. Eso era para los procedimientos. Con respecto también cuando se iban un niño de alta o de egreso del servicio de la pedia, también recuerdo de que se manejaba lo mismo, la charla, la consejería que se le proporcionaba tanto a la madre en ese momento y se les pasaba también con la trabajadora social para manejar un mejor reporte. Sí, así es. Entonces, ustedes van a ir viendo pues que hay una serie de elementos que pueden ser complementarios y probatorios. Miren, fíjense que he cometido un error con ustedes. Yo tengo el seguimiento a través de un reloj y hasta ahorita estoy fijándome que no avanza. Entonces, nos pasamos media hora del receso. Entonces, vamos a hacer el receso respectivo de 5 minutos y posteriormente nos volvemos a conectar. No se vayan a desconectar, nos volvemos a estar aquí en este seguimiento, ¿verdad? Entonces,
hagamos por favor el receso y nos vemos aquí en 5 minutos. Gracias.
Jóvenes, vamos a ver, muestren ahí, por favor, que vamos a continuar ya unos cuantos minutos más. Excelente, gracias Sandra, David, Rosa Elsie, Marvin, gracias. Viviana, Rosa Miriam, gracias. Muy bien, continuamos, ¿verdad? Entonces, planteábamos pues que, levantaba la mano, no, manifestaba que está conectado Marvin, Giovanni, gracias. Muy bien, entonces les manifestaba que hay puntos importantes en el consentimiento informado y que debe de haber medios probatorios complementarios que garanticen ante un procedimiento sancionatorio que va más allá del documento. El Código de Salud te plantea en el artículo 128, literal L, que es importante la preservación del consentimiento informado en los casos de trasplante de órganos. Este artículo ya fue derogado por la ley, ¿verdad?, de trasplantes recientemente aprobada. Pero hay un antecedente de la importancia que existe de cara a la fundamentación legal del consentimiento informado. Se debe de informar en los siguientes ámbitos, te plantea el Código de Salud, ante procedimientos quirúrgicos, ante los riesgos de dicho procedimiento, los efectos terapéuticos, los efectos secundarios de los medicamentos a utilizar y los efectos secundarios de los productos químicos que van a formar parte del procedimiento. En el caso de la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes, en el artículo 9, el literal L te plantea que el documento debe de contener la conformidad expresa del paciente o su representante legal manifestada por escrito, previa a la obtención de la información. Dicha información debe de ser adecuada, suficiente y continua. Este proceso de garantizar la continuidad, ya nos decía la licenciada, se puede utilizar otros medios probatorios como el libro de orientaciones, las listas de asistencia, mostrar cuál es el espacio que se utiliza para el consentimiento informado. Todo esto te fortalece el procedimiento en sí. Esta información, por tanto, debe de garantizarse que sea clara, dirigida a los pacientes. De igual forma, la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud vuelve a recalcar que se va a requerir de consentimiento informado ante una intervención quirúrgica, procedimientos terapéuticos o diagnósticos, en investigación científica y en general siempre que se lleva a cabo un procedimiento que lleve riesgos relevantes para la salud. Puede ser entonces el consentimiento informado retirado en cualquier momento, ¿verdad? Y eso hace que se tenga la claridad, como ya lo mencionó otra compañera de ustedes, que deciden retirarse, que quede también ahí lo suficientemente probado. Estamos hablando que el consentimiento informado es un procedimiento, por tanto, en términos generales debe de ser de carácter verbal y usted lo debe de contemplar en historia clínica, ya sea física o electrónica, pero se debe de presentar por escrito y te lo detallan con claridad lo ya mencionado, ¿verdad? Y que incluye también en los procedimientos de trasplantes de órganos. En el artículo 15 de la Ley de Deberes y Derechos te plantea que todo procedimiento de atención médica será acordado entre el paciente y su representante y el prestador de los servicios de salud luego de recibir la información adecuada, suficiente y continua. Y es importante entonces, mire, si te dicen que es adecuada, tú debes de probar que la información que se proveyó es adecuada. Si es suficiente, todos aquellos ámbitos que se abordaron. Y si es continua, todos los escenarios que se utilizaron dentro de la intervención para tener como resultado final el documento firmado de consentimiento. Lo que debe constar por escrito y firmado por el paciente y su representante en el formulario actualizado para tal fin. Ustedes
en la línea de discusión ustedes me van a plantear cuál es el consentimiento informado que se utiliza en tu establecimiento. Para el caso de la investigación científica, ahí te denotan cuál es la característica del consentimiento informado y la ley claramente te plantea los casos donde aplica un consentimiento informado por sustitución y hasta te plantea la jerarquía en la relación familiar de poder brindar el consentimiento informado, ¿verdad? Esto conlleva, pues, primer peldaño, el cónyuge conviviente, ¿verdad? O familiares. Y acá te plantea la importancia que van a tener preferencia los familiares del grado más próximo y dentro del mismo grado el de mayor edad. Entonces aplica totalmente lo que nos decía en el caso de la compañera. El mayor no quería y aunque todos los demás hermanos querían, si el mayor estaba bloqueando ahí y firmó que no, con eso se exonera de responsabilidad personal de salud conforme al artículo 17, literal A de la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud. Cuando el paciente sea niño o niño adolescente o se trate de un incapacitado legalmente, el derecho corresponde a su papá o mamá, representante legal, el cual debe de acreditarse en una forma clara e inequívoca que está legalmente habilitado para tomar esa decisión. En el caso de otorgamiento de consentimiento por sustitución, y este podrá ser retirado en cualquier momento en interés del paciente, por el mismo paciente o por la persona que lo otorgó, ¿verdad? Aquí en un determinado momento puede decir, no, yo ya me retiro del establecimiento sanitario y tiene ese derecho. Ahora, aquí va lo que planteaban ustedes, los casos de excepciones. ¿Cuándo no se va a exigir el consentimiento informado? Cuando la no intervención suponga un riesgo epidemiológico para la salud pública, según determinen las autoridades sanitarias. Cuando el paciente no esté capacitado para tomar decisiones y no existan familiares o representantes legales, o en esto último se negasen injustificadamente a prestarlo, de forma que ocasionen un riesgo grave para la salud del paciente, y siempre que se deje constancia por escrito de dicha circunstancia, ¿verdad? Imagínense, se está negando a que se le transfundan sangre, se está negando que se intervenga y es en un accidente automovilístico, existe la posibilidad de personal de salud de invocar este artículo 18, literal B. Ante una situación de emergencia que no permita demoras porque existe el riesgo de lesiones irreversibles o de fallecimiento y la alteración del juicio del paciente no permite obtener su consentimiento, el personal de salud está obligado a proceder conforme y no va a estar esperando el consentimiento para poder hacer la intervención. Y aquí aplica para todos los casos de emergencia médica. Y ante una situación de urgencia de pacientes abandonados sin pleno uso de sus facultades mentales, el profesional médico tomará las decisiones correspondientes con el fin de brindar el soporte médico adecuado. Con este artículo 18, teniendo esa claridad, no es que el paciente, no es que el profesional se va a inhibir de realizar los procedimientos en una emergencia, porque si no después va a tener una responsabilidad legal por incumplimiento de deberes, ¿verdad? No, es que él no tenía consentimiento, no, ¿verdad? Hay excepciones para no exigir el consentimiento informado. De igual forma, las situaciones de abandono y las acciones médicas deberán quedar consignadas en el expediente, de tal forma de que se consideren como intervenciones indispensables desde el punto de vista clínico a favor de la salud de la persona afectada. Por tanto, el médico está facultado por ley a tomar las decisiones. Tan pronto como se haya superado la situación de emergencia o urgencia, deberá informarse al paciente de lo ocurrido, sin prejuicio de que mientras tanto se informe a sus familiares o representante legal, ¿verdad? De tal suerte de que puedan tomar una decisión, pero ya se ha atendido la emergencia o urgencia.
Hay infracciones, por supuesto, que en muchas ocasiones le invocan para aquellos procedimientos donde no hay una comprobación de que se haya dado el consentimiento. Está planteado en el artículo 42, literal H de la Ley de Deberes y Derechos. Implica la sanción de suspensión del ejercicio profesional por 5 años. O sea, es una sanción bastante fuerte. Entonces, la importancia, pues, que ustedes conozcan cuáles son los procedimientos que se desarrollan de cara a la atención sanitaria y cumplir con todo lo que implica el consentimiento informado es uno de los retos que se plantea frente a la judicialización de la salud. No sé si ustedes tienen algún comentario. Agradecería si alguien, alguna jefatura, tiene a su cargo un establecimiento, cómo abordan el consentimiento informado. Adelante, Marvin Giovanni Pérez. Buenas noches, maestros y compañeros. Donde yo trabajo, bueno, es un área de neonatos. Hay procedimientos que, bueno, que siempre se contempla el consentimiento informado. En este caso, se abordan a los padres para que se les explica, bueno, en este caso el médico es responsable de explicarle, pero el personal de enfermería está pendiente como de verificar que sí se haya efectuado la firma, ya sea de consentimiento o de negación. Y en casos especiales, cuando los padres no están de acuerdo, entonces se trata como de, tal vez no se tiene un procedimiento extra, ¿verdad?, para que ampare, pero sí se le remite ya sea con psicología o con trabajo social para que ellos le den el seguimiento y puedan abordar en esa parte a los padres para que ellos estén conscientes sobre qué es lo que se les está pidiendo. Porque a veces se ponen en una actitud de que no quieren, tal vez porque no conocen suficientemente o porque algo, ¿verdad? Entonces, ¿tienen miedo? ¿Les han dicho algo? ¿Han leído algo en internet? Ajá, sí, entonces ellos tienen sus creencias muchas veces. Y tal vez como un comentario, tal vez no se le da la relevancia en algunos casos a algunos servicios, ¿verdad? Como es el consentimiento informado, porque se ve como un documento, como una firma que tiene que dar el paciente y cuando tiene que ser, como usted lo mencionaba, informado, o sea que el paciente tiene que estar de acuerdo, tiene que saber todo, las consecuencias, los efectos adversos que pueden causar, pero muchas veces creo que se maneja más como de rutina, de que una firma nada más, tal vez no se profundiza mucho en la explicación que se le da a los pacientes. Entonces, al iniciar un proceso judicial, aunque se tenga el documento firmado, hay posibilidades de totalmente desarmar ese medio probatorio si no hay aspectos complementarios que garanticen o que refuercen que fue información suficiente, pertinente y continua. Recuérdense, ¿verdad? Muy bien, excelente. ¿Algún otro comentario? Adelante, perdón que ya... Eunice Beatriz Herrera. Buenas noches. Solo quería comentarle sobre la situación que usted nos planteaba en la parte de cuando el paciente no puede dar su consentimiento. En el hospital tenemos muchas situaciones así por ser un hospital de referencia. En el Hospital de la Mujer, la paciente muchas veces llega ventilada y muchas veces viene referida de hospitales periféricos donde no viene familiar que pueda proporcionar autorización. Es así como la paciente, por salvaguardar la vida de ella y de su bebé, y llega un familiar, se le puede dar la información. Es bastante frecuente que se dé esa situación. Asimismo, en los pacientes, en los fetitos que vienen con malformaciones congénitas, gastrointestinales. Eugenia, como que tenemos un problema que con tienen tu que ser ancho intervenidos de banda. al nacer. Casi no Esa se es la te madre escucha a la que entrecortado. Si gusta, desactiva la cámara para que te escuchemos mejor. Desactívala. Okay. Por tu ancho de banda. Adelante. Escucha. Excelentemente, ahora sí, adelante. Le explicaba que con los bebés que están aún no han nacido y que necesitan una cirugía, es a los padres, ¿verdad?, los que
hacemos que y que den su consentimiento para la cirugía al nomás que el bebé nace. Entonces podemos esas dos situaciones, ¿verdad? La situación de emergencia y la situación de un bebé que no puede dar su consentimiento y que es brindado por los padres, ¿verdad? Entonces, en el hospital es obligatorio que el médico cirujano, no ponemos enfermería, ¿verdad? No lo hace un médico interno, sino que es el médico cirujano el que tiene la obligación de hablar con el paciente y que este paciente pueda dar su consentimiento y firmar ambos. Excelente. Entonces, el reto de ustedes como gerente actualmente es de ver cuál es el procedimiento y aplicarlo a lo que hemos compartido. Pero de igual forma van a buscar el documento en físico que se utiliza en su establecimiento, le van a tomar una foto, lo van a comentar, si ustedes al verlo, si tiene toda la formalidad o si está conforme al documento de consentimiento exigido por los lineamientos técnicos respectivos o por su institución, ¿verdad? Entonces yo les quiero agradecer solamente para el día de mañana. Nosotros sabemos de que hay compañeros de ustedes que trabajan, ¿verdad? No se espera la participación del 100%, pero se espera entre 10 a 15 compañeros de ustedes para que sea un escenario bastante bonito, bastante provechoso y podamos garantizar que sigamos en este proceso de enseñanza-aprendizaje con los estándares de calidad que ustedes esperan para la universidad y para el módulo. Así es que nos vemos mañana a las 9:30. Les voy a agradecer que los que todavía no han confirmado que van a llegar, confirmen, ¿verdad? Y de tal forma de tener claro los estudiantes que van a llegar en la actualidad. Ahora ya sirve. En mi tiempo no servía el ascensor de la Facultad de Medicina, ahora ya sirve, así es que no va a haber problema que sea en la 4ª planta. Vamos a tratar que sea en el aula 422, pero estamos convocados para el auditorio en 2, están a la par los dos, entonces nos vemos mañana. No sé si tienen alguna pregunta final, algún comentario. Muy bien, para los otros aspectos, avisos parroquiales, para los estudiantes que todavía no han colocado su foto en el aula virtual, por favor, este fin de semana deben de colocar su fotografía. Recuérdese, con un criterio profesional, ¿verdad? No es una fotografía de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, sino que es la presentación profesional que lo identifique a usted, de tal forma de no estar interviniendo o enviando mensajes con sin alguien que podamos identificar. Coloque por favor su fotografía, ¿verdad? En el aula virtual es otro de los aspectos que está contemplado dentro de la etiqueta que se les planteó en generalidades en la pestaña de inicio. Buenas noches y nos vemos mañana. Muchas gracias a los que ya confirmaron y a los que no han confirmado aún. Los esperamos mañana de manera face to face, en persona. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Buenas